Capítulo 5. Con lentitud, porque no estaba seguro de que era justamente lo que debería de hacer, el duque avanzó en silencio hacia el vestíbulo. Solo cuando, empleando todas sus fuerzas y ambas manos, Magnolia no pudo correr el cerrojo, el duque dijo: «¿Tal vez pueda ayudarla?». Si hubiera disparado una pistola no se habría asustado tanto. Pareció dar un salto en el aire antes de darse vuelta para mirarlo. Sus ojos llenaban todo su rostro con el terror provocado por su aparición. El duque notó que llevaba puesto un traje oscuro y sobre él una larga capa forrada y adornada de armiño. Lucía sobre la cabeza un sombrero pequeño, bastante sencillo, y por debajo su cabello, con sus extraños mechones plateados, resaltaba extrañamente. Si el duque se hubiese detenido a pensarlo, habría comprobado que era muy bello. Como la sorpresa la había hecho enmudecer, él agregó: «¿Me permite preguntarle, como su esposo que soy, a dónde se dirige?». Hubo una larga pausa antes que Magnolia, con una voz que temblaba tanto que resultaba casi ahogada en su garganta, lograse murmurar: «Lejos de aquí». «Esto es evidente», contestó el duque, «y me imagino que alguien la está esperando afuera». «No, no». «¿Quiere decir que de veras no hay nadie?». «No, por supuesto que no». «Debo entender», continuó procurando conservar calmada la voz, «¿que piensa usted salir a la calle sola? ¿Y dónde, si no es mucho preguntar?». De nuevo hubo una pausa antes que ella dijera, casi como si le costase un gran esfuerzo tener que contestar: «No lo sé». El duque la observó sintiendo que no podía estar diciendo la verdad. Sus ojos, a la luz de las velas de los candelabros, revelaban solo que estaba muy asustada y comprendió que no se había movido desde que él le hablara. Bajó la mirada hacia sus pies y vio que había una caja de cuero que ella debió depositar en el piso antes de tratar de correr el cerrojo. Era una caja de aspecto muy fino y él sospechó que contenía sus joyas. De nuevo, con mucha tranquilidad, para no asustarla más de lo que ya estaba, propuso: «¿Qué le parece si nos sentamos y me explica qué es lo que está sucediendo y por qué considera que tiene que dejarme?». Ella hizo un ligero movimiento convulsivo y él pensó que se iba a negar. Luego, como si se sintiera demasiado impotente para hacer otra cosa que no fuera obedecerlo, se desplazó un poco y el duque avanzó un paso y tomó el joyero. Con él en la mano, volvió a la habitación en la que se encontraba hace un momento y al hacerlo constató que ella lo seguía. Colocó el joyero sobre el escritorio al ver que Magnolia permanecía indecisa en el umbral y dijo en tono trivial: «Esta habitación está muy fría, creo que voy a encender el fuego». Tomó una pajuela, la encendió y la acercó a la chimenea. Cuando comenzó a arder el fuego, se puso de nuevo de pie y observó que Magnolia seguía parada junto a la puerta. «Venga a sentarse», expresó en tono de amable invitación. Ella obedeció. El duque encendió 4 velas más, colocando 2 a cada lado de la repisa. Magnolia se sentó en un sillón mientras el duque cruzaba la habitación para cerrar la puerta, que ella había dejado abierta. Entonces se dio vuelta para sentarse frente a ella, del otro lado de la alfombra frente a la chimenea. Las llamas iluminaron su rostro, y él comprobó que estaba muy pálida, con la mirada fija en el fuego, los dedos unidos con fuerza en su regazo. El duque comprendió que lo hacía para evitar que temblaran. Se hizo un silencio y él se preguntó qué debería decirle, cómo podría convencerla de contarle la verdad. Por fin, cuando comprendió que la muchacha estaba esperando que él hablara, el duque añadió: «Acaba de decirme que no tenía ninguna idea de a dónde ir. Si eso es cierto, ¿cómo pensaba arreglársela sola en un país todavía extraño para usted?». «Pensé que podía esconderme en algún lugar donde nadie pudiera encontrarme». «Supongo que por nadie se refiere a mí». «¿Y mamá?». Casi no podía escucharla, pero adivinaba sus palabras. «Ahora que ella está casada, su madre ya no es responsable de usted», observó el duque. «Pero yo, en cambio, sí lo soy, y debe imaginarse la conmoción que causaría si usted desapareciera el día siguiente de nuestro matrimonio». «Yo pensé que eso le agradaría». Magnolia no lo estaba mirando al hablar, sino que seguía con la vista clavada en el fuego. Él pensó que el rubor había teñido un momento sus mejillas al decir aquello. «No me causaría ningún placer, de ningún modo», aseguró el duque con tranquilidad.
Me habría sentido en extremo perturbado e inquieto. Le pareció que ella no lo creía y continuó. ¿No se da cuenta de los peligros a los que se habría expuesto? Mientras formulaba la pregunta, se dijo que era difícil explicar a Magnolia que si, como él sospechaba, la caja de cuero contenía joyas, tanto ellas como el costoso abrigo forrado de piel que llevaba le habrían sido robados antes que hubiera terminado de recorrer la avenida en la que se encontraba la casa. Si no era atacada por ladrones, sin duda habría sido atacada por las mujeres que siempre merodeaban por las calles a estas horas de la noche. Yo quiero irme lejos. Las palabras pronunciadas con un poco más de fuerza y de firmeza parecieron brotar de sus labios como una explosión involuntaria. ¿Pero por qué?, preguntó el duque. Porque yo no quiero ser su esposa y usted me detesta. El duque se mostró sorprendido y, como no dijera nada, Magnolia volvió la cabeza para mirarlo. Una vez más vio el terror en sus ojos al decirlo. Lo comprendí en la iglesia, en el jardín y en el tren. Era como si usted lo estuviese diciendo en voz alta. Esto era indiscutible y el duque se sintió tan estupefacto que se quedó callado. Pero mientras él buscaba qué decir, ella prosiguió a toda prisa. Déjeme ir, por favor. Déjeme ir. Ir a buscar un lugar donde pueda yo vivir con tranquilidad. Usted puede quedarse con mi dinero, con todo, pero como usted no me quiere, no puedo quedarme en su casa. Así que por favor, déjeme ir. Su voz era muy insistente y al mismo tiempo patética, y el duque contestó. Usted debe ser lo bastante inteligente como para comprender que las cosas no son tan fáciles. Si hoy la he asustado, solo puedo suplicarle que me perdone. Supuse que los arreglos de mi madre lo molestarían, pero ni mi padre ni yo teníamos idea de lo que había planeado. Sí, estaba muy molesto, porque pensé que como íbamos a casarnos en Inglaterra, sería una ceremonia tranquila y privada para nosotros, nuestros familiares y amigos. Lo sé, respondió Magnolia con una especie de sollozo en la voz, pero a mamá le habría parecido muy aburrido porque no habría habido nada sobre lo cual pudieran escribir los periodistas, y ella quería que todos supieran que yo me había casado con un duque. Había algo en la forma en que dijo la última palabra que impulsó al duque a preguntar. ¿Y usted no quería hacerlo? No, por supuesto que no. No tenía deseo de casarme con nadie, excepto... Se detuvo y después de un momento el duque preguntó. ¿Excepto con quién? Él pensó que ella no iba a contestarle, pero ahora desvió de nuevo la mirada y después de un momento añadió. Con alguien que me amara, y como no había nadie, nunca podría hacerlo. No tenía ningún deseo de casarme. No entiendo, dijo el duque. Magnolia hizo un pequeño gesto con una mano. Entonces, como era muy evidente que sus dedos estaban todavía temblando, volvió a juntarlos en su regazo. Por favor, explíqueme lo que quiere decir. Habló en forma suplicante, como lo hubiese hecho si se dirigiera a un niño, y pensó al hacerlo que había algo muy infantil en Magnolia. Parecía en realidad muy inmadura, sentada como estaba en esos momentos, muy erguida al borde de la silla. Podía notar la delicadeza de su perfil recortado contra el fondo de mármol de la chimenea. Desde que salí de la escuela, comprendí que mi madre estaba planeando casarme con alguien muy importante, y mi padre me explicó que nadie de su gusto querría casarse conmigo, porque soy muy rica. Su voz se hizo más profunda al pronunciar la última palabra. Entonces, con un gran esfuerzo, prosiguió. Me convenció de que si no me casaba con usted, habría siempre algún otro que podría ser, en realidad, peor. Se hizo un silencio momentáneo y entonces el duque comentó. No había pensado eso, pero creo que comprendo lo que su padre quiso decir. Al mismo tiempo, estaba a punto de decir, debe haber un hombre en algún lugar del mundo que se casaría con usted por usted misma. Y entonces pensó que debido a su gran riqueza el señor Vanderbilt había tenido razón al pensar que el hombre común, como él mismo, a menos que estuviera en circunstancias excepcionales, no se casaría con una mujer tan desmesuradamente rica como ella.
Como si adivinase lo que él estaba pensando, Magnolia agregó: ahora que comprende usted, por favor, déjeme ir. Me iré a algún lado donde esté a salvo. Y así nadie sabe dónde estoy, puedo hacer mi propia vida. No contestó y ella continuó: pensé que si vivía cerca de lugares donde hubiera libros, como una biblioteca o un museo, yo tendría suficiente con eso para llenar mi tiempo. Lo miró con expresión suplicante al referirse. Déjeme ir, por favor, déjeme ir. El duque pensó que nunca en su vida se había enfrentado a un problema tan difícil como aquel. Comprendió que debía manejarlo con la mayor diplomacia. Después de un momento preguntó: ¿ha pensado cómo se mantendría? Sí, por supuesto. No soy tan tonta. Tengo un poco de dinero conmigo. No mucho, pero mis joyas valen mucho. ¿Intenta venderlas? Sí, yo sé que tal vez no me den su verdadero valor, pero me darán lo suficiente para vivir. Lo que creo que usted no comprende, dijo el duque, es que una mujer que vive sola se expone a muchos malos entendidos y a no pocos problemas. Notó que Magnolia lo miraba con sorpresa. No creo que eso suceda si no hablo con nadie y vivo muy tranquila. No es eso. Me temo que encontrará usted que ningún hotel la aceptaría sin estar acompañada y sin equipaje adecuado, y es muy poco probable que un casero rentara una casa o una habitación a una muchacha tan joven como usted, sin identificación alguna. Magnolia comprendió que esto era algo en lo que no había pensado y después de un momento preguntó: ¿por qué iban a pensar que había algo malo? Después de todo, aún en Inglaterra, las mujeres están más liberadas ahora que en el pasado. Hay mujeres así, pero no tienen su apariencia ni son tan jóvenes, concedió el duque. Entonces, ¿qué voy a hacer? Era un grito que parecía venir del fondo de su corazón y el duque contestó: ¿y si prueba a quedarse conmigo? El temor volvió a sus ojos y él se apresuró a decir: podemos hacer nuestros propios arreglos acerca de cómo vivir y cómo acompañarnos el uno con el otro. Notó que ella no comprendía lo que estaba diciendo y él añadió: nos conocemos apenas hoy, lo cual me parece lamentable. Deberíamos haber dispuesto de todo por lo menos una semana para conocernos antes de casarnos. Observó que ella lo estaba escuchando con atención y propuso: podríamos concedernos no solo esta semana, sino muchas otras más, para tratar de ver si estamos hechos el uno para el otro. Mientras tanto podemos ser simples amigos. ¿Quiere usted decir, preguntó Magnolia después de un momento, que yo no sería su esposa? No había la menor duda de lo que ella quería decir. El temblor de su voz era muy revelador. Sugiero, dijo el duque, que para empezar actuemos no como si estuviéramos casados, sino como si fuéramos desconocidos que han sido unidos por circunstancias fortuitas o por el destino, si usted gusta. Le pareció que se estremecía, pero no hizo ningún comentario y él prosiguió: descubriremos si tenemos o no algo en común y si hay alguna posibilidad de que nuestra amistad se convierta en algo más profundo. ¿Quiere usted decir que yo podría enamorarme de usted? Preguntó Magnolia. Eso es lo que yo espero que sucederá. Bueno, algún día. Pensé que usted solo me quería por mi dinero, no porque usted quisiera amor. Y yo pensaba que usted solo me quería por mi título, replicó el duque a su vez. Era mi madre la que quería eso, comentó Magnolia. Hubiese preferido un príncipe, pero no había ninguno disponible. Habló llena de desprecio y el duque dijo con una leve sonrisa: yo mismo me consideré un mal negocio para usted, pero como estaba desesperado, acepté la oferta. ¿Estaba desesperado por mi dinero? Supongo que le habrán dicho que mi padre dejó una enorme cantidad de deudas. Eso habría significado cerrar el castillo y que todos nuestros pensionados, además de muchos de los miembros más antiguos de la familia, que bueno, dependen de mí, se hubiesen muerto de hambre. Hasta hablar de ello lo alteraba todavía. Su voz resonó más aguda de lo que hubiese querido e hizo que Magnolia exclamase:
Así que, aunque me detestaba, tuvo que casarse conmigo. Usted parecía ser la solución de mi problema, pero no la detestaba usted, detestaba el hecho de tener que casarme con alguien bajo presión. Yo también quería enamorarme. Los ojos de Magnolia se agrandaron y él advirtió que esto era algo que no se le había ocurrido antes. Usted quería casarse con alguien que lo amara a usted por usted mismo. Por supuesto, si usted no deseaba un marido al que solo le interesa su dinero, yo tampoco quería una esposa que no estaba interesada en mí como hombre, sino solo como dueño del título de duque, contestó el duque. ¿Y no habría otras formas de obtener ese dinero?, murmuró Magnolia después de un momento. Bueno, solo he sido soldado, no tengo ningún otro oficio. Yo también estoy tentado de sugerir que usted podía haber encontrado un hombre que la amase por sí misma. Le pareció que una expresión de dolor cruzaba por un instante el rostro de Magnolia, quien murmuró con gravedad: No, no había nadie. Así que, como dijo su padre, yo era la menos mala de todas las posibilidades. Es un pensamiento humillante, pero bueno, es la verdad. Había tal nota de amargura en el tono de su voz que hizo que Magnolia alzara el rostro para mirarlo antes de añadir: Usted debe darse cuenta de que sería mejor para usted dejarme ir a algún lugar donde no lo irritaré con mi presencia ni lo voy a molestar. Y usted puede gastar mi dinero sin tener que odiarme. Espero, si eso sucediera, tener la decencia suficiente para no tocar su dinero, puesto que no lo habría ganado, replicó el duque. Esa es una actitud muy tonta. Tonta o no, es la forma honorable de actuar. Así que si usted me deja, seré tan pobre como lo era esta mañana, antes de casarnos. Pero yo quiero que usted disponga de mi dinero. Además, legalmente ya es suyo. No me preocupa la ley, sino lo que yo pienso en lo personal, insistió el duque. Hicimos un trato de negocios usted y yo. A menos que usted cumpla su parte del trato, yo no puedo cumplir la mía. Magnolia se inclinó hacia adelante con los labios entreabiertos, como si fuera a discutir con él. Entonces amagó un ligero gesto de impotencia con las manos. ¿Qué voy a hacer? Por favor, ¿qué voy a hacer? Creo que lo que podemos hacer ambos es discutir con sensatez lo que ha ocurrido. Como esta habitación ya se ha calentado, le sugiero que se quite la capa y el sombrero y me permita ofrecerle un vaso de vino. No, gracias, no quiero vino. Entonces le serviré un poco de limonada, sugirió el duque. Se levantó y se dirigió hacia la mesa de bebidas donde halló una pequeña jarra de limonada casera. Sirvió un vaso y se lo alcanzó. Vio que se había quitado la capa y que había dejado caer en la silla que se encontraba detrás suyo, y que en esos momentos se estaba despojando del sombrero. Su cabello estaba peinado hacia atrás con un estilo muy sencillo anudado en la nuca. Estaba seguro de que debió arreglárselo ella misma, después de que la doncella se había retirado. Ella había vuelto a vestirse entonces para poder huir de la casa cuando todos dormían. El duque volvió hacia la mesita y se sirvió un brandy con soda. Necesitaba algo fuerte que le ayudase a enfrentar una situación que no había previsto, ni en sus más descabellados sueños, en su noche de bodas. Cuando volvió a sentarse en la silla frente a Magnolia, recordó que cuando le había alcanzado el vaso de limonada, ella se había estremecido como si le hubiera tenido miedo. Nunca se había imaginado que provocaría temor en una mujer, aunque numerosos hombres se habían estremecido al verlo enfadado o al ser reprendidos por él. El duque bebió un poco de su brandy antes de comenzar a hablar. ¿Sabe una cosa, Magnolia? Si los periódicos que su madre ha alertado sobre nuestro matrimonio, tanto en este país como en el suyo, se enterasen de que usted había desaparecido, todo el mundo se lanzaría en su busca. Le sería imposible ocultarse en ningún lado, porque la gente la perseguiría como una jauría persigue a una zorra. Magnolia lanzó un pequeño grito ahogado. Me está asustando. Solo le estoy diciendo la verdad. Y creo que, en términos generales, usted debe reconocer que sería más fácil y más seguro si se queda conmigo, que sola en un mundo extraño del que usted no sabe nada. Me quedaré si usted me promete, empezó a decir Magnolia. No hay necesidad de prometer nada, puesto que ya le he dado mi palabra.
Debe haber oído que la palabra de un caballero inglés es algo en lo que usted puede confiar, al menos en lo que a mí se refiere. Y podemos conocernos uno al otro, como usted dice. ¿Y no me tocará? Una vez más, la última palabra resultó casi inaudible, y el duque comprendió por la forma en que ella la pronunció que era, con exactitud, lo que quería decir. Le prometo que no la tocaré, a menos que usted me pida que lo haga. Y creo, Magnolia, que ambos debemos ser sensatos respecto a las circunstancias extraordinarias, fuera de lo común, en que nos casamos. Habló con más lentitud al agregar: lo primero que debemos hacer es olvidar la razón por la que estamos juntos y aceptar que, puesto que por el momento es imposible para nosotros separarnos, debemos sacar el mejor provecho posible de la situación. ¿Significa que debo irme con usted mañana? Eso es lo que se había planeado. Pero podemos quedarnos en Inglaterra si es que lo prefiere. Trató de que su voz sonara indiferente y entonces ella convino: pero se han hecho todos los arreglos para que nosotros nos vayamos, y a mí me gustaría conocer la Costa Azul. Es algo que a mí también me gustaría. ¿Nunca he estado allí? Nos detuvimos en Villafranche durante 2 días en un barco que llevaba tropas a Egipto. Entonces será interesante para usted, tanto como para mí. Muy interesante, y estoy ansioso de ver el yate que mi padre compró y que no sabía siquiera que poseía, hasta hace unas cuantas semanas. A mí también me gustaría eso, y soy buena marinera. Ni mi padre y yo nos mareamos durante las tormentas en el Atlántico, mientras que mi madre y casi todos los demás se pusieron muy mal. Entonces vamos a sacar buen provecho del yate. Magnolia posó su vaso en la mesa y propuso: tal vez debo irme a la cama, y usted también debe estar cansado. Aunque dormí en el tren, dijo el duque con una sonrisa, confieso que me siento exhausto. Tomó el joyero, pero cuando Magnolia se disponía a ponerse de pie pareció titubear todavía y preguntó: ¿está usted seguro de que está haciendo lo correcto? ¿Qué sucedería si cuando llegue a conocerme me odiara aún más? Si eso sucediera, y no creo que suceda, entonces creo que debemos ser francos el uno con el otro y discutir el futuro con todo cuidado. Se detuvo para después decir con una sonrisa que muchas mujeres habían considerado en extremo atractiva: le aseguro que ya no la detesto, de ninguna manera, pero si usted continúa odiándome, entonces hay numerosas posibilidades respecto a lo que podemos hacer. ¿Cuáles son?, preguntó Magnolia con curiosidad. Bueno, poseo varias casas en diferentes partes del país, donde, si usted quiere hacer una vida independiente de la mía, podría hacerla en condiciones muy confortables. Desde luego, usted tiene los recursos para comprar la casa que desee en Londres, en el campo o en el lugar del mundo que desee. Habló con toda naturalidad, en el tono de quien habla de negocios, pero aún mientras lo hacía, pensaba que sería imposible para alguien tan frágil, tan joven y tan indefensa enfrentarse sola a la vida. Tuvo la repentina impresión de que, le gustara o no, debía proteger y cuidar a Magnolia, y era una cuestión de protegerla no solo de los demás, sino también de sí misma. No tengo que tomar ninguna decisión por el momento, ¿verdad?, preguntó Magnolia. Estamos diciendo, si lo recuerda, lo que sucedería si nos odiáramos con toda violencia, como para que resultara imposible que continuáramos juntos, aclaró el duque. Sí, por supuesto, como estoy tan cansada, me temo que parezco un poco tonta. Por el contrario, creo que se está mostrando muy sensata e inteligente, y cuando piense las cosas se alegrará, tanto como yo me alegro de que no abandone esta casa. Está usted mucho más segura aquí. Magnolia tomó su capa forrada de armiño, la colocó sobre el brazo y alzó la vista hacia el duque. Era mucho más alto que ella, de modo que tenía que echar la cabeza hacia atrás para verlo. Sus ojos se veían enormes en su rostro cuando dijo titubeante: creo que tal vez debiera yo darle las gracias por ser mucho más bondadoso y más comprensivo de lo que pensé que sería. Si trata de darme las gracias, yo debo pedirle disculpas por haberla asustado. Yo comprendo por qué está usted tan enfadado, y es una lástima que ese enorme pastel de bodas y ese pájaro lleno de rosas no se hayan caído al mar durante la tormenta. Lo miró con preocupación al decir esto. El duque no pudo evitar una sonrisa mientras añadía: estoy de acuerdo con usted.
Hubiese sido una piadosa solución del problema. A decir verdad, ambas cosas me resultaron odiosas. De pronto Magnolia se echó a reír. Acabo de recordar que cuando el pájaro salió volando, vi a uno de los camareros meterse debajo de una mesa. No era para menos. Pero ahora el duque se sorprendió al comprobar que también le era posible reír de la conmoción causada por la idea de la señora Vanderbilt. Me iré a dormir ahora, dijo Magnolia a toda prisa, como si temiera que él pudiera volver a enfadarse. Como yo intento hacer lo mismo. Le llevaré su joyero. ¿Me permite sugerirle que ponga esto en un lugar seguro hasta mañana por la mañana? ¿Tiene miedo de que nos roben? No, por supuesto que no. Pero las joyas muy valiosas son una tentación hasta para el más honrado de los hombres. Pensó al decir eso que el dinero en cualquier forma en que se presentara era una tentación de un modo o de otro. Una tentación para un ladrón furtivo y una tentación aún para alguien como él. Habían llegado a la puerta. Se volvió para apagar las velas que ardían sobre la chimenea y en el escritorio. Cuando salió de la habitación advirtió que ella ya estaba a mitad de la escalera, y solo cuando llegó a la puerta de su propio dormitorio esperó a que le diera alcance. Al hacerlo, extendió la mano para tomar el joyero. ¿Debo guardarlo? ¿O usted puede hacerlo?, preguntó. El duque tuvo la sensación de que ella le estaba diciendo en forma indirecta que no trataría de escaparse de nuevo. Haré lo que usted quiera, Magnolia, pero descanse y trate de dormir. Tenemos una larga jornada ante nosotros y pienso que hay muchas cosas en ese viaje que podrían interesarle y de la que podríamos hablar. Una sonrisa se dibujó en los labios de ella y creyó ver una luz encenderse en sus ojos, que ya no estaban asustados. ¿Me contará sobre la India?, preguntó ella. Por supuesto, y si visitamos las islas griegas como su madre quiere, ambos podríamos recordar lo que sabemos de mitología griega. Magnolia lanzó un pequeño grito. ¿Quiere decir que podemos ir a Grecia? Es un lugar que siempre he querido visitar. Podemos ir a donde usted quiera, contestó el duque. Al decir eso pasó por su mente el pensamiento de que la frase podía continuar con «Es usted quien paga», pero le enfureció que la idea se hubiera presentado en su mente, aunque él no la había invitado. Pero aunque no dijo nada, se sintió seguro de que sus pensamientos se habían comunicado a Magnolia, porque le pareció que la luz había desaparecido de sus ojos al decir: «No me corresponde, como usted lo sabe muy bien, tomar tales decisiones, sino a usted». Al decir eso no lo miró y abrió la puerta. Entonces, sin agregar una sola palabra, sin siquiera levantar la vista en dirección suya, desapareció en su dormitorio. El duque se encontró con un joyero en las manos, frente a una puerta cerrada. El sol brillaba en todo su esplendor y hacía mucho calor. El jardín de la villa era una explosión de color. Magnolia se encontraba de pie frente a los amplios ventanales de la terraza y pensó que la vista que se disfrutaba del mar desde ese punto era indescriptiblemente bella. De hecho, se preguntó, ¿cómo podría llegar a explicar en las cartas que estaba escribiendo a su padre la belleza que había encontrado cuando bajaron del tren en Niza, que desde el primer momento le pareció un lugar encantado? El viaje de Inglaterra a Niza había sido hecho a tal grado de comodidad que resultaba nuevo para el duque, aunque notó que para Magnolia era muy natural porque era lo que había tenido toda su vida. Un secretario especial había sido encargado de todos los detalles y había viajado con ellos para hacerse cargo del equipaje y de los sirvientes. El único contratiempo se había presentado la primera mañana, cuando, antes que Magnolia bajara a desayunar, el duque supo que el equipaje de su valet y la doncella de Magnolia ya se habían marchado con el secretario a la estación. «3 guardias han ido con ellos, su señoría», le explicó el mayordomo. «El cuarto está esperando para acompañar a su señoría cuando lo disponga». «¿Qué guardias?», preguntó el duque. «Los guardaespaldas, su señoría. Llegaron ayer en el tren especial y pasaron aquí la noche». «¿Está usted tratando de decirme que se ha dispuesto que los guardaespaldas nos acompañen a la señora duquesa y a mí a nuestra luna de miel?» «Creo que esas fueron las órdenes, su señoría, que dio la señora Vanderbilt». «Pues cancélelas de inmediato», ordenó el duque con voz aguda. «No tengo la menor intención de ir de luna de miel con 4 guardaespaldas. Estamos en Inglaterra, no en los Estados Unidos, y estaremos igualmente seguros en Francia». El mayordomo pareció inquietarse y el duque se apresuró a agregar:
Por supuesto que no es culpa suya, Dawkins, pero diga al guardaespaldas que está aquí que ya no quiero sus servicios y que enviaré de vuelta a sus compañeros apenas lleguemos a la estación Victoria. Muy bien, su señoría. El duque no le comunicó a Magnolia cuando apareció la decisión que acababa de adoptar, pero ella vio a los 3 hombres que los esperaban en la estación. Antes que se dirigieran al tren escoltados por el jefe de la estación, el duque despidió a los 3 guardias, dejándolos con una expresión turbada y malhumorada, antes de reunirse con ella. Solo cuando estuvieron solos, en el vagón privado que debía llevarlos a Dover, preguntó Magnolia: ¿No permitió que los guardaespaldas nos acompañaran? Por supuesto que no, exclamó el duque. Tal vez se necesiten guardaespaldas en Nueva York, Magnolia, pero le aseguro que en este país y en Francia yo solo puedo proteger a mi esposo. Deben haberse sorprendido mucho de que usted los despidiera. No me preocupan los sentimientos de ellos, sino los suyos y los míos. Es ridículo que nos movamos como si fuéramos miembros de la realeza, temerosos de que los anarquistas nos arrojen bombas. Podríamos ser secuestrados para cobrar rescate. Eso es en extremo improbable, repuso el duque con firmeza. Pensó que Magnolia iba a discutir con él, pero en cambio le sonrió. ¿Está usted haciendo que yo sienta que he escapado de mi prisión? ¿Así que a eso se refería cuando dijo que solo se sentía libre cuando leía?, exclamó el duque. Magnolia asintió con la cabeza. Nunca he ido a ninguna parte sin vigilancia. Había siempre 2 hombres con nosotras cuando mi niñera me llevaba a pasear en mi cochecito en el Central Park, y guardias armados alrededor de la casa cuando íbamos a pasar unos días al campo. Dejó escapar un ligero suspiro. Las muchachas de la escuela solían reírse de mí porque un guardia esperaba en el vestíbulo para escoltarme a casa, sin importar cuántas niñeras o institutrices fueran a buscarme. Todo lo que puedo decir es que eso me da mucha pena por usted. Cuando pensaba en eso me invadía la compasión por mí misma. Con frecuencia envidiaba a los niños que andaban por la calle, corriendo descalzos, y pensaba que ellos eran más felices que yo. Supongo que es inevitable que nos imaginemos que otras personas son más afortunadas que nosotros mismos. En lo personal, hasta ahora, he disfrutado casi de cada minuto de mi existencia. No comprendió con exactitud lo que había dicho hasta que oyó a Magnolia repetirse en voz baja. ¿Hasta ahora? No quise decir lo que está usted pensando, aclaró él a toda prisa. Me refería al momento que tuve que dejar el regimiento y volver a Londres para cargar con todos los problemas y dificultades que significa ser un duque, entre los cuales me incluye a mí. Tengo la impresión, dijo él con una expresión traviesa en los ojos, de que usted está buscando que le diga cumplidos. No, por supuesto que no. En realidad, estaba pensando que siento compasión por usted. No hay necesidad de que lo haga, porque si lo deseo, soy bastante capaz de sentirla por mí mismo. Lo que sugiero que hagamos ambos, Magnolia, es tratar de divertirnos. La miró al decir eso y añadió: estamos viajando a todo lujo, lo cual, como soldado que yo era, y muy pobre, nunca había tenido oportunidad de hacer. Magnolia se echó a reír. Cuénteme cómo vivía entonces, suplicó. Le contaré cómo se viaja en un tren militar. Procedió a describirle las incomodidades de los trenes y los barcos que conducían las tropas. La mayoría iban siempre sobrecargados de hombres, y cuando se trataba de un barco, casi todos los soldados que nunca antes habían viajado por mar se mareaban de un modo horrible. Describió las dificultades de mantener quietos a los caballos en las bodegas del barco, de impedir que fueran presa del pánico, y cómo, al llegar al Mar Rojo, el sol era insoportable y algunas veces resultaba difícil obtener agua limpia para beber. El duque se había dado cuenta de que Magnolia era una de esas raras mujeres que saben escuchar. Durante todo el trayecto a través de Francia, lo abrumó a preguntas sobre sus viajes, sobre los países que había visitado y los diferentes pueblos con los que había convivido. Le sorprendió la inteligencia de sus preguntas y descubrió que disfrutaba de la oportunidad que le brindaba de ser un maestro. Al mismo tiempo, sentía que ella todavía le tenía miedo, como hombre. Si la tocaba de forma inadvertida o tomaba su brazo para ayudarla a bajar, se estremecía a causa del contacto físico. El duque se dijo, con cierta perversidad, que eso era muy saludable para su ego, aunque no dejaba de ser un poco insultante. Aunque no era un hombre vanidoso, hubiese necesitado ser muy tonto, y no lo era, para no darse cuenta de que las mujeres lo encontraban muy atractivo
y que casi todas aquellas con las que tenía alguna gentileza lo miraban con un brillo en los ojos que era más halagador que cualquier cosa que pudieran haber dicho. Resultaba evidente que Magnolia consideraba interesante todo lo que él le contaba, pero no había la menor duda también de que lo rehuía como hombre, sobre todo como marido. Lo que era más, parecía estar siempre en guardia, como si temiera que él tratara de establecer alguna clase de relación con ella, por amable o superficial que fuese. Cuando se iba a acostar de noche, en el confortable dormitorio del vagón privado que había sido agregado al tren expreso, y que el duque sabía que había costado una suma astronómica, no podía evitar el pensar en Magnolia. Era muy diferente de cuando pensaba antes en ella, como en una norteamericana sin rostro, con la que estaba haciendo una operación de negocios. Ahora, a medida que iba conociéndola mejor, comprendía hasta qué punto absurdo era sensitiva y vulnerable. Aunque muy inteligente y habiendo leído mucho, era tan inocente como un recién nacido respecto al mundo exterior, más allá de la vida enclaustrada y protegida que le habían impuesto por ser una rica heredera. Cuando pensaba en lo que podía haber sucedido, si hubiese lanzado sola a las calles de Londres, el duque sentía un profundo estremecimiento. Debido a que era tan inocente, le habrían robado, golpeado y tal vez dejado sin sentido en un arroyo. Peor aún, podían haber sido arrastrada a algún horrible burdel del que nunca lograría escapar con vida. El duque no sabía que las herederas norteamericanas eran vigiladas y aisladas de la realidad, hasta el punto de que no vivían en este mundo, sino en una nube especial que las hacía completamente desvalidas como personas. Se le ocurrió también que si se hubiese casado con un tipo de hombre diferente, tal vez con un príncipe europeo interesado solo en su dinero, la sorpresa y el susto hubiesen sido tan grandes que le habría resultado difícil seguir viviendo. Aunque en ocasiones se decía a sí mismo que exageraba, el pensamiento estaba allí y le obligaba en consecuencia a hablarle con mucha gentileza y tratar de no hacer nada que le hiciera sentir por él, como hombre, aún más temor del que ya sentía. Aún entonces se hacía a sí mismo la pregunta por la cual no tenía respuesta. ¿Cómo puedo estar seguro de que en el futuro no la asustaré? Capítulo 6. El mar estaba muy tranquilo. Eran las primeras horas de la mañana y había una neblina en el horizonte que el sol comenzaba a dispersar, cuando el duque subió a cubierta. No le sorprendió ver que Magnolia ya estaba allí. Había notado desde que zarparon que parecía ser dueña de una energía que no había descubierto antes, y cada nuevo día era una exposición que ella no quería perder. Desde luego, se sentía más libre que nunca, exenta de restricciones, como jamás lo había estado en su vida, y a él le divertía ver su reacción ante el hecho de sentirse liberada de todas las trabas que le habían rodeado desde su nacimiento. En primer lugar, cuando anunció que partirían con destino a desconocido, la doncella de Magnolia se negó a acompañarlos. Ni por todo el té de China, milady. No volvería a sufrir lo que sufría al cruzar el Atlántico, había dicho con firmeza. Cuando Magnolia comprendió que no iba a convencerla, fue a buscar al duque. Para entonces, y con objeto de no despertar sospechas entre la servidumbre con respecto a su verdadera situación privada, el duque y ella se tuteaban. Él empezaba a conocerla tan bien que, aun antes que dijera nada, le preguntó: «¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan preocupada?» «No estoy exactamente preocupada, pero mi doncella se niega a venir conmigo en el yate». El duque sonrió. Así que el colosal problema es si contratas otra doncella o te atiendes tú misma, ¿no es cierto? Vio por la sorpresa reflejada en el rostro de Magnolia que nunca se le había ocurrido que podía ser lo segundo. Si te encuentras en dificultades, te aseguro que Jarvis, mi valet, podrá ayudarte, y si es necesario estoy dispuesto a darle una mano. ¿Quieres decir que puedo ir contigo en el yate sin una doncella? Por supuesto, no vamos a ir a ningún lugar muy elegante. Espero que nadie nos invite, y si no parece salida de una vitrina, solo estaremos los peces y yo para criticarte. Se hizo un silencio por un momento y luego Magnolia balbuceó: «Yo sé que te vas a reír de mí y pensarás que es ridículo, pero nunca me habían permitido cuidar de mí misma hasta ahora». «Entonces será una nueva experiencia para ti», observó el duque.
Cuando subieron al yate dejando en tierra a la doncella norteamericana, una mujer muy austera y poco agradable, el duque estaba seguro de que no dijo nada, de que Magnolia disfrutaba de sentirse sola. Podía oírla moviéndose de un lado para otro en su camarote desde muy temprano y casi siempre estaba en la cubierta antes que él apareciera. Se arreglaba el cabello como lo hiciera la noche de la boda, cuando había tratado de huir. El duque pensaba que le favorecía más que cualquier peinado complicado. Como la disciplina militar lo había hecho muy observador respecto al desorden, notó que algunas veces el vestido de Magnolia estaba mal abrochado en la espalda y que la banda que lucía en la cintura no siempre estaba tan bien anudada como debiera, pero no hizo ningún comentario. Después de 2 días de navegación estaba dispuesto a admitir que el rostro de ella, encendido de excitación y el brillo de sus ojos, compensaba con creces el desarreglo de su ropa. Como conocía el amor que su padre sentía por el lujo, al duque no le sorprendió descubrir que el lobo humano, así se llamaba el yate, contenía los accesorios más novedosos y todo el confort y el lujo que podían encontrarse en los mejores yates de este tamaño, en cualquier parte del mundo. Estaba decorado en forma muy elaborada y en los camarotes principales había amplias camas matrimoniales con cabeceras de metal. Había pensado en reservar para Magnolia el camarote principal, que era el que ocupara en vida su padre, pero ella prefirió el camarote contiguo, que era mucho más femenino y estaba decorado en color rosa. La decoración la hizo exclamar que el recinto parecía una rosa. Como lo dijera con espontaneidad, se volvió a mirar al duque llena de inquietud. Él comprendió que estaba pensando en esos momentos en las 10.000 rosas que habían volado por el aire el día de su boda, y temía que mencionar esa flor lo hiciera sentir tan molesto como lo había estado entonces. Pero él se limitó a contestar: dije que podías escoger el camarote que quisieras, y uno que te recuerda a una flor constituye ciertamente un marco digno de ti. Era un cumplido, pero él percibió que ella se quedó pensando si lo diría con sinceridad. Entonces, después de una breve pausa, Magnolia decidió: en ese caso, por favor, me gustaría tener este. El lobo incluía en su tripulación a un excelente cocinero chino, y cuando avanzaban a lo largo de la costa francesa, rumbo a Italia, el duque reflexionó con aire culpable que empezaba a disfrutar en verdad de la buena vida. El capitán y la tripulación se habían mostrado encantados de verlo, porque les resultaba aburrido y bastante deprimente pasar el tiempo anclados en la bahía, esperando a un dueño que jamás aparecía. Supo que su padre había celebrado 2 grandes y alegres fiestas a bordo del yate el año último. El capitán estuvo muy inquieto pensando que no tardarían en despedirlos y en vender el yate. El duque no le aclaró que eso era lo que pensaba hacer antes de casarse. Aún ahora no estaba seguro de si valía la pena conservarlo. Sin embargo, la alegría que mostraba Magnolia a bordo, su placer al pensar que podrían visitar al fin las islas griegas y tal vez también Constantinopla, hizo que el duque decidiera que, en las condiciones actuales de su matrimonio, el yate podía desempeñar un papel importante en la búsqueda que ambos estaban haciendo de la felicidad. El duque había reconocido ya para sí mismo que eso era lo que deseaba. Habría sido ridículo seguir detestando la riqueza de Magnolia, en lugar de aceptarla, sino con placer, cuando menos con gratitud. Lo que le sorprendió después de su primera semana de matrimonio fue que Magnolia era mucho más inteligente y mejor educada de lo que esperaba. Sabía que sin Lady Edith tuviera necesidad de decírselo, que ninguna muchacha inglesa habría conversado con él sobre temas que resultarían extraños, aun si estuviese hablando con un hombre de su misma edad. Magnolia había dicho la verdad cuando aseguró que coleccionaba libros y los leía con avidez. No le sorprendió mucho que no hubiera biblioteca a bordo. El duque sabía muy bien que su padre, en lugar de leer, se había dedicado a cultivar a la especie humana, sobre todo su rama femenina. Por lo tanto, tuvo la precaución de ir a la librería más grande de Niza antes de levar anclas para comprar cuanto libro pensó que podría interesar a Magnolia, por una razón o por otra. El deleite que ella expresó al verlos fue todo el agradecimiento que él necesitaba. ¿De veras los compraste para mí?, preguntó. Pensé que ambos podríamos leerlos si se nos agota la conversación, contestó el duque. Creo que lo que estás diciendo en realidad es que cuando te canses de contestar mis preguntas me darás un libro para tenerme callada.
No había pensado en eso, pero es una buena idea, sonrió él. Ella contempló el libro que acababa de escoger y preguntó un poco titubeante: ¿No te importa, en verdad, que yo sea tan inquisitiva? Me encanta contarte todo lo que sé. Lo que pasa es que a veces me da miedo desilusionarte por no conocer las respuestas o darte una respuesta equivocada. Para mí es muy excitante, dijo Magnolia con voz muy seria, conocer a una persona que ha hecho tantas cosas por sí misma. Titubeó como si estuviera buscando las palabras adecuadas antes de añadir: Papá ha viajado por todo el mundo, pero él solo ve realmente los cuadros. No le interesa la gente ni los lugares. Así que todo lo que tú me cuentas, todo lo que has hecho, es muy diferente de cuanto había oído antes. Creo que lo que tienes que aprender es que tú tienes que vivir tu propia vida y no recibirla de segunda mano de otra persona, sin importar que sea tu padre o yo mismo. Ella lo miró asombrada, como si esta fuera una idea revolucionaria, y le preguntó: ¿Tú crees que podría hacerlo? Ya has comenzado. Estás aquí, estás casada, y has dejado atrás de ti todo lo que había sido familiar durante 18 años. Cuando lo dices así suena un poco aterrorizante, pero me gusta estar aquí. Espero con ansiedad lo que veremos mañana y al día siguiente y aún después de este. Esa es la actitud correcta, convino el duque en tono de aprobación. Y eso es vivir. Comprendió que ella había estado pensando en lo que le había dicho, porque mientras cenaban esa noche en el hermoso salón decorado en azul verdoso, el color del mar a la luz del sol, Magnolia preguntó: ¿Qué sientes cuando estás en peligro? El duque se quedó pensativo un momento. Si te refieres al peligro que corre uno durante una batalla o cuando se enfrenta a un enemigo, supongo que es excitación mezclada con miedo. ¿Miedo? Yo pensaba que los hombres nunca tenían miedo. Todo soldado, si es honesto, te confesará que tiene miedo de lo que le vaya a pasar, que lo hieran o que lo maten. Pero un soldado está entrenado para controlarse. El punto es de no demostrarlo. En la mayoría de los casos, esto hace que el sentimiento se vuelva menos agudo. Magnolia se quedó reflexionando unos instantes antes de agregar: Así que la disciplina le enseña a uno el autocontrol. Eso es lo que debe enseñar. Entonces, como si el duque adivinara lo que estaba pensando, sonrió al añadir: Es, por supuesto, muy lamentable cuando nuestros sentimientos escapan al control que impone la disciplina, y otras personas pueden verlos. Él sabía que ambos estaban pensando cómo sus sentimientos durante la boda no habían sido controlados en la forma de vida, y después de un momento agregó con expresión traviesa: Al menos no me escondí debajo del mantel. Magnolia se echó a reír y su risa pareció tintinear por todo el salón. Eso habría resultado muy poco digno. No, permaneciste erguido y firme, como un buen soldado. Al mismo tiempo, salían chispas de tus ojos y sospecho también de tu corazón. Me estás haciendo sentir un poco avergonzado, se quejó el duque. Estoy siendo injusta en realidad. No creo que nadie más se haya percatado de tus sentimientos, reconoció ella a toda prisa. No obstante, voy a reprenderme yo mismo, y en otra ocasión semejante procuraré mantenerme bien alejado de ti. Magnolia no pudo evitar reír antes de preguntar: ¿Estás sugiriendo que tal vez tengamos que volver a casarnos? Ni Dios lo permita. Al mismo tiempo, es posible que tu madre quiera celebrar el aniversario de nuestra boda. O tal vez... Se interrumpió de pronto al comprender que había estado a punto de decir un bautizo. Se le ocurrió que, tal vez como estaban las cosas en ese momento, no había posibilidad alguna de que las campanas fueran echadas al vuelo de acuerdo con la tradición de los Bourne, cada vez que le nacía un heredero al duque del momento o a su hijo mayor. Y por supuesto, no habría los fuegos artificiales ni la fiesta para los trabajadores y los arrendatarios, que siempre tenía lugar cuando el heredero cumplía la mayoría de edad. Como si se le hubiera ocurrido en ese momento que, a pesar de la facilidad con que ahora conversaban y de que se habían vuelto muy buenos amigos en estos últimos días, el matrimonio seguía siendo ficticio. El duque dejó la copa que tenía en la mano y colocó esta sobre la de Magnolia. Quiero hablar en serio contigo, Magnolia, dijo en un tono de voz diferente al que había usado hasta entonces. Ella pareció leer sus pensamientos como lo había hecho en otras ocasiones y, con un pequeño grito, retiró la mano y exclamó:
No, 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 no tenemos nada de qué hablar, nada. Voy a subir a la cubierta. Antes que él pudiera detenerla, se puso de pie de un salto. Se retiró de la mesa y tomando su estola abandonó el salón. Al oír sus pisadas que subían corriendo por la escalerilla, no trató de seguirla. Se quedó inmóvil, apretó los labios y se dijo que había sido un tonto al mostrarse impaciente. Pero debido a que hablaba con tanta facilidad, con tan poca afectación desde que embarcaron, casi olvidó su temor inicial hacia él. Había pensado con excesivo optimismo, tal vez que él había empezado a gustarle, pero ahora comprobaba con disgusto que volvían al punto de partida. Tenía que tratar de lograr que confiara en él, de hacerle comprender que era un amigo y no un enemigo. Esta nueva situación le hacía sentirse frustrado y preocupado. ¿Por cuánto tiempo más tendría que seguir pretendiendo? Comprendió que al principio lo hubiera rehuido como reacción natural a un matrimonio precipitado, pero ¿cómo podría ser que ella lo aceptara en su papel natural de esposo y amante? La última palabra, al llegar a su mente, le dio la impresión de un puñetazo entre los ojos. Sabía que, si era honesto consigo mismo, tenía que confesar que deseaba a Magnolia como mujer. Hubiese sido preciso ser sordo y ciego para no sentirse cautivado por su belleza y para no haber captado que era un extremo fascinante su manera de hablar, casi perdiendo el aliento. Era muy diferente a todas las mujeres con las que él había conversado en su vida. Parecía convertir cualquier tema, aun el más erudito, en algo muy femenino y encantador, gracias a la música que había en su voz. Le placía la forma en que se movía, su gracia, el orgullo con el que llevaba en alto su pequeña cabeza sobre su largo cuello de cisne. Es preciosa, pensó el duque, y caramba, es mi esposa. Entonces se menospreció no solo por ser impaciente, sino por haber sucumbido tan fácilmente al ambiente en el que se encontraban, el calor y sobre todo la soledad, en lo que se suponiera su luna de miel con una mujer muy deseable. Dios sabe que tendría que no ser humano para no desearla, se dijo como justificándose. Al mismo tiempo, reconocía que había actuado con demasiada precipitación en la tarea que se había impuesto a sí mismo de enamorar a una mujer, cosa que antes nunca había hecho. Sus conquistas habían sido demasiado fáciles. De hecho, con frecuencia había pensado que eran las mujeres las triunfadoras, no él, como hubiese sido su intención de hombre muy masculino. Pero con Magnolia iba a ser muy diferente. Ya había sido lo bastante tonto como para espantarla, y quizá las cosas serían ahora más difíciles de lo que habían sido hasta entonces. El duque comprendió de pronto que esta era una batalla para la cual no contaba con ninguna experiencia, y en la que tendría que emplear tácticas que nunca había empleado antes. Sería preciso forjar un plan de operaciones para esta campaña, y tenía la incómoda impresión de que podría tomarle mucho tiempo y ni siquiera estaba seguro de salir triunfante. ¿Qué sucedería si en lugar de hacer que ella lo aceptara, aunque no lo lograse que lo amara, solo incrementase su odio hacia él, al punto de que cuando regresaran a Inglaterra ella quisiera abandonarlo, como había tratado de hacerlo aquella primera noche? Pensó en las perturbaciones y dificultades que eso acarrearía. Se percató también de lo desolada que sería entonces su propia vida y se encontró preguntándose con desesperación qué podría hacer. Si había algo que el duque detestaba eran los hombres casados que andaban con otras mujeres. Le parecía muy poco justo, muy poco deportivo, porque una mujer no tenía las mismas oportunidades que un hombre para divertirse en forma ilícita. Siempre sentía cierto disgusto cuando oía decir a un hombre, mi esposa, o ella está bien resguardada en el campo. Conocía hombres que andaban siempre a la búsqueda de cuánta oportunidad de diversión podía encontrar. Había decidido que él no sería como ellos. Una vez casado, el amor clandestino no tendría ningún lugar en su vida. Pero, aun mientras pensaba en todo aquello, comprendió que Lady Edith se habría reído de él y habría considerado sus intenciones como otro de sus anticuados ideales. Y sin embargo el sentimiento estaba allí. Al mismo tiempo, era un hombre lo bastante práctico para comprender que el estar casado con una mujer que no quería saber nada de él haría su propia vida muy difícil, frustrada y solitaria. Un hombre necesitaba una mujer, y como ya no estaba luchando contra enemigos peligrosos como lo había hecho mientras fue soldado, comprendía que lo que él quería ahora era eso. Más aún, ahora que estaba casado, quería una familia para llenar el castillo con el bullicio de los niños, y saber que el sector infantil de la casa, en el que él mismo había crecido, estaba nuevamente en uso.
En unos años más tendría un hijo, a quien enseñar a montar y a disparar, e hijas que irían creciendo para convertirse en mujeres tan bellas como sus antepasados. No había pensado en eso antes, pero comprendió ahora que ese aspecto extraño, frágil y etéreo de Magnolia agregaría un nuevo elemento a la belleza de las mujeres y a las apuestas facciones de los hombres de la familia. Pero solo así se transformaba realmente en su esposa. Entonces sus sentimientos surgieron en él como una marea. La deseaba. Quería oprimirla contra su pecho, sentir que temblaba no de miedo, sino de excitación. Quería quitarle los broches del cabello y dejarlo caer sobre sus blancos hombros. Quería besarla, sentir sus labios suaves, inocentes y virginales cautivos bajo los suyos. El duque alejó su copa como si la intensidad de sus sentimientos hicieran innecesario cualquier otro estimulante. Y cuando había decidido que se reuniría con Magnolia para tratar de borrar de su mente el temor que había provocado en ella, escuchó sus pasos frente a la puerta. Comprendió que se retiraba a su propio camarote y que no la vería más esa noche. A la mañana siguiente, el duque sintió que se alzaba entre ellos una barrera que había existido desde que salieran de Villafranche. Por lo tanto, se propuso hablar con despreocupación de muchas cosas, sin hacer referencia alguna a lo que se había dicho durante la cena de la noche anterior. Cuando terminó el día, le pareció que la confianza había vuelto a sus ojos y que había olvidado el susto. Pero el duque no se sentía seguro. Como sabía ahora lo que experimentaba por ella, le pareció que con cada movimiento de cabeza, con cada gesto de sus manos, con cada rayo de sol que se reflejaba en su cabello, la veía más y más hermosa. Fue un sentimiento que persistió y aumentó a medida que pasaban los días. Llegaron al pie de Italia y se lanzaron a través del mar Jónico. Fue entonces cuando el calor era demasiado excesivo como para hacer otra cosa por las tardes que no fuera a descansar. Bajo el toldo colocado en la cubierta, que el duque se confesó a sí mismo que estaba locamente enamorado. Era algo inesperado y sin embargo comprendía que inauguraba cada día con una sensación de intenso placer, solamente porque iba a ver a Magnolia. Pasaba noches intranquilas dando vueltas en la cama porque se sentía solo y solo un tabique lo separaba de ella. Y reconoció que era amor lo que estaba haciendo, que él se sintiera muy diferente frente a su esposa de lo que se había sentido respecto a cualquier otra mujer que hubiese conocido. Era amor lo que hacía que le pulsaran las sienes y le dolieran los labios de tanto deseo de besarla. Pero era amor también lo que lo hacía sentir que no solo era una mujer deseable, sino que llenaba su mente de modo tal que no habría lugar para nada más. Era imposible pensar en otra cosa que no fuese ella. No solo deseaba tocarla y oprimirla contra su pecho, quería también escuchar su risa, alegre, musical, como la de un niño, y la suavidad de su voz cuando hablaban juntos. Su inglés era casi clásico en su pureza, y tenía un vocabulario mucho más amplio, pensó el duque, que cualquier otra mujer que hubiese conocido. Le gustaban sus pequeños estallidos de humor fino y la forma en que algunas veces bromeaba con él, y después lo contemplaba llena de temor, pensando que él podría malinterpretarla y ofenderse con lo que decía. La amo, caramba, la amo, decía por las noches a las estrellas, y era una agonía indescriptible quedarse mirándolo solo cuando deseaba que Magnolia estuviese a su lado. Estaban casados desde hacía casi 3 semanas, cuando pasaron por el estrecho de Mesina y comenzaban a navegar hacia Grecia. ¿Qué islas visitaremos primero?, preguntó Magnolia después de abandonar Mesina, donde el capitán había insistido en detenerse para hacer una pequeña reparación. A ella le había encantado conocer Sicilia, pero el duque se percataba de que lo que más le excitaba era el pensamiento de que iba a visitar las islas griegas. Ya habían hablado de las diosas y los dioses que estaban relacionados con cada isla, y habían competido evocando citas de Lord Byron, y hasta que el duque se vio obligado a admitir que el conocimiento de Magnolia tenía de sus poemas era mayor que el suyo. Supongo que la primera isla que visitaremos será Corfú. Kerkira, corrigió Magnolia. ¿Está sugiriendo que debíamos hablar en griego? En ese caso siento que yo estaría en posición desventajosa. ¿Lo estudiaste? Sí, hace mucho tiempo. Entonces debes tratar de recordar lo que sabes. De cualquier modo, yo quiero entender lo que los griegos nos dicen. Una de mis institutrices me enseñó un poco de griego moderno. Mientras conversaba, un camarero se acercó para anunciar al duque que el capitán quería hablar con él. ¿Qué sucede?, preguntó cuando se reunió con él en el puente.
Si a usted no le molesta, su señoría, me gustaría anclar en una bahía del continente antes que sigamos adelante. ¿Qué sucede? El nuevo empaque que compramos en Mesina no ha quedado tan bien ajustado como hubiese sido mi gusto. Es solo cuestión de 2 o 3 horas de labor, pero prefiero que no sigamos adelante hasta que esté funcionando en forma tan perfecta como sea posible. Por supuesto, lo entiendo, reconoció el duque. Lo que quisiera sugerir, su señoría, es que anclemos en una de las pequeñas bahías que hay en la costa. Los hombres pueden empezar a trabajar al despuntar el alba y eso nos permitiría seguir hasta Corfú al mediodía. Me parece una excelente idea, aceptó el duque. Volvió a informar a Magnolia lo que se planeaba y ella exclamó encantada. Eso significa que podemos bajar en Albania, aunque solo sea por unos minutos. Ese será otro país que habré visitado. ¿Estás llevando la cuenta? Por supuesto, tengo que darte alcance. Ya he contado no menos de 15 países que has mencionado al hablar de tus recorridos, mientras que hasta el momento yo solo llevo 4. ¿O son 5? Entonces tienes que agregar Albania a tu lista, por supuesto. Pero no es un país muy importante, aunque hay montañas impresionantes y las flores deben de ser muy atractivas en esta época del año. No me arruines las cosas antes que lleguemos allí, protestó Magnolia en tono de broma y ambos se echaron a reír. A la mañana siguiente, el yate ya había anclado cuando, como de costumbre, el duque oyó a Magnolia levantarse muy temprano y él pensó que era algo que él también debía hacer. La encontró en la cubierta y dio instrucciones para que le sirvieran el desayuno temprano, porque ella quería bajar a tierra lo antes posible. El aire era fresco y el sol todavía no tenía mucha fuerza cuando los llevaron a la costa en un bote de remos. Magnolia saltó sobre la arena. Albania. Ahora está definitivamente en mi lista. Me alegro. No necesitamos ir más adelante. Tengo todas las intenciones del mundo de explorar la parte alta del acantilado. El duque comprendió que los marineros que los habían llevado esperaban sus instrucciones. Vuelvan por nosotros en 1 hora y media, ordenó. Sí, su señoría. Él se dio la vuelta y siguió a su esposa que ya estaba subiendo por un sendero que se alejaba de la bahía. Había un camino pedregoso, tortuoso y empinado que conducía a lo alto de los acantilados. Desde ahí se contemplaba un ondulante panorama hacia el sur, mientras que hacia el norte las montañas se elevaban majestuosamente. Los árboles cubrían las laderas más bajas, mientras que sus picos estériles se recortaban en claras siluetas contra el fondo azul del cielo. Era un espectáculo muy hermoso, y Magnolia lanzó exclamaciones de deleite al ver las numerosas especies de flores que crecían en gran profusión sobre la hierba. Siguieron un sendero que iba hacia el norte y pronto se encontraron en medio de la espesura. El duque esperaba que Magnolia pudiera ver algunos de los animales salvajes que sabía abundaban en las montañas de Albania, pero, aunque vieron muchas liebres y algunos ciervos pequeños, no encontraron rastro siquiera de los antes o de las cabras silvestres que eran características del país. Ella, sin embargo, se sentía muy feliz con lo que estaba viendo. Entonces, de pronto se detuvo y dijo: «¡Qué tonta soy! Nunca se me ocurrió hasta este momento que debíamos haber traído una cámara fotográfica con nosotros». Yo tampoco pensé en ello. Creo que hay una nueva cámara en el mercado que es bastante fácil de usar y desde luego nos proporcionará deliciosos recuerdos de nuestra luna de miel. A mí me encantaría mostrarle a papá dónde hemos estado. Por eso fue muy tonto de mi parte no haber pensado antes en ello. Estoy seguro de que podremos comprar una cámara cuando lleguemos a Atenas, dijo el duque en tono consolador. ¿Tú crees? Lo miró llena de ansiedad. Desde luego que sí. Imagínate el panorama que se verá desde lo alto de las montañas. Espero que no esté sugiriendo que las escalemos con cámara o sin ella, se apresuró a decir el duque. Quiero subir un poco más. Entonces podremos contemplar ese magnífico panorama. Muy bien, pero no quiero que te fatigues demasiado. No estoy cansada y hemos hecho muy poco ejercicio estas últimas semanas. Solo caminamos por la cubierta. Es cierto. Y cuando lleguemos a las islas griegas pienso nadar todos los días. ¿Puedo nadar contigo? ¿Sabes nadar? Siempre nadaba en la piscina que teníamos en una de nuestras casas, así que no será fácil que me ahogara si a eso te refieres. Es una grata sorpresa para mí. Entonces pensó en realidad que no debería hacerlo. Era el tipo de cosa que razonablemente una muchacha norteamericana sería capaz de hacer, mientras que las damas inglesas eran demasiado mojigatas para presentarse en traje de baño, aún en privado. Por favor,
Dime que me vas a dejar nadar cuando lleguemos a Grecia, suplicó Magnolia. No sabes con cuánto entusiasmo espero nadar contigo. Ella le sonrió en forma tan encantadora que tuvo que contener el impulso de rodearla con los brazos y decirle que la dejara hacer lo que quisiera mientras se mostraba tan feliz como en esos momentos. Pero se obligó a sí mismo a hacer un comentario trivial sobre un pájaro que salió volando de unos arbustos. Cuando por fin se detuvieron a descansar a la sombra de los árboles y a contemplar el panorama, el duque comprobó que ya había pasado más de una hora desde que saliera del yate y sugirió que volvieran. El capitán podría preocuparse pensando que nos había sucedido algo. Es tan hermoso y tan tranquilo. Creo que me gustaría construir una casa aquí. Así podríamos escapar de todo y de todos. Es una idea interesante, pero tal vez te aburrirías dentro de poco tiempo. Ella le miró con expresión especulativa por un momento. Entonces contestó, no, no me aburriría si continuaras contándome las cosas que has hecho y los lugares donde has ido. Para entonces, el tema se me habrá agotado y empezaría a relatarte las cosas que quisiera hacer. Contestó el duque. ¿Y cuáles son? Preguntó Magnolia. Él iba a responder cuando de pronto se escuchó un ruido entre los árboles a sus espaldas. El duque volvió la cabeza y descubrió asombrado que varios hombres de aspecto hostil se acercaban a ellos. Tenían grandes bigotes, cabellos largos y llevaban en la mano mosquetes antiguos. Instintivamente el duque se puso de pie y Magnolia se levantó también. Al ver que los hombres se acercaban, extendió la mano y se aferró al brazo de él. El duque comprendió que estaba asustada. Notó que sus visitantes llevaban en sus anchos cinturones espadas y cuchillos que él siempre relacionaba en su mente con los malhechores. Sabía, además, que los habitantes de Albania estaban siempre luchando entre ellos o atacando a sus enemigos, así que estos no necesariamente tenían que ser proscritos. Antes que pudiera moverse, el duque comprendió que los recién llegados, que sumaban por lo menos una docena, ya los habían rodeado. Estaba preguntándose si él y Magnolia podrían tratar de escapar corriendo a través de los árboles, cuando un hombre más viejo, más alto y con más autoridad que los demás, preguntó en un inglés casi incomprensible. ¿Usted dueño barco grande? Señaló con su dedo en dirección del yate y el duque asintió con la cabeza. Sí. Una sonrisa surgió bajo su largo mostacho y dijo, bueno, ustedes venir nosotros. ¿Por qué? Ya íbamos a volver al yate. Ustedes venir nosotros, repitió. No había duda de que hablaba muy en serio y los hombres que iban con él se acercaron un poco más al duque. Uno de ellos puso una mano en su espalda y lo empujó hacia adelante. Magnolia lanzó un pequeño grito, deslizó una mano en la del duque y se aferró con la otra a su brazo. ¿Qué quieren? ¿A dónde nos llevan? Preguntó. No lo sé, pero me temo que tenemos que hacer lo que dicen. Pensó que sabía lo que los hombres intentaban hacer y tuvo la incómoda impresión de que los estaban secuestrando para cobrar rescate por ellos. Fue entonces cuando, para sorpresa suya, Magnolia, todavía oprimiendo con fuerza su mano, les habló en griego. ¿Qué quieren? ¿A dónde nos llevan? Preguntó con voz muy clara. Los hombres se quedaron inmóviles por un momento escuchando lo que ella decía. Entonces el jefe que había hablado antes contestó en una mezcla de griego y de albanés, que era aún más difícil de entender que su inglés. Pero el duque fue del todo incomprensible y de nuevo se pusieron en marcha por un sendero que serpenteaba entre los árboles, alejándolos del yate. Creo, aunque es difícil de entender, que somos sus prisioneros y van a encerrarnos mientras se dirige a alguien, aunque no entiendo a quién. Pregúntale cuánto dinero quiere por dejarnos libres, dijo el duque con voz aguda. Magnolia obedeció, pero esta vez no dejaron de caminar. El jefe que iba al frente solo movió la cabeza de un lado a otro e hizo evidente, aunque le tomó mucho tiempo hacerlo, que su respuesta era negativa. No es dinero lo que quieren, observó Magnolia cuando terminó de hablar el hombre. Entonces, ¿qué quieren? De nuevo hizo Magnolia la pregunta y esta vez la respuesta fue todavía más larga que la anterior. Creo, aunque lo que dice el hombre es casi incomprensible, que nos ha tomado como rehenes porque dos de sus hermanos, me imagino que son miembros de su banda, van a ser ahorcados en Atenas. En Atenas, ¿quiere decir que piensan tenernos prisioneros hasta que puedan canjearnos por dos criminales? Estoy segura de que eso es lo que quiere decir. Dile,
Empezó el duque, pero entonces se detuvo. Se preguntó con desesperación qué podrían decirles, cómo podrían amenazarlos y asegurarles que habría tremendas consecuencias si no los liberaba en el acto. Demasiado tarde, el duque comprendió que había sido muy tonto al bajar a tierra, en un país extraño, sin asegurarse de que él y Magnolia estuvieran debidamente protegidos. Recordó haber oído que los forajidos de Albania eran en extremo poderosos, y aunque parecían muy románticos cuando se escribía sobre ellos en las revistas y los periódicos, el duque sabía que podían ser feroces y crueles cuando les convenía. Si eran los Pallicares, eran malhechores muy famosos, y recordó haber leído que Otto I tuvo muchos problemas con ellos cuando fue rey de Grecia. Estos podían ser los mismos o podían ser una banda muy diferente, pero sin importar cómo se llamaran, el duque estaba seguro de que ser prisionero suyo sería no solo incómodo, sino sumamente peligroso. Si hubiese estado solo, buscaría una oportunidad de luchar contra ellos o escapar de sus garras usando su ingenio, pero con Magnolia no había más remedio que obedecer sus órdenes. Caminaron durante una media hora hasta que los árboles casi habían desaparecido y advirtieron que se acercaban a lo que parecía ser las ruinas de una aldea abandonada. Estaba construida en el borde mismo de la montaña que se elevaba sobre ella, y el duque comprendió que la razón de que hubiese sido abandonada era que había habido un deslizamiento de tierra, que debió haber destruido cuando menos la mitad de la aldea y dejado el resto de las casas en precarias condiciones. Ninguna persona inteligente habría tratado de resistir ahí un invierno de lluvias torrenciales, inundaciones y, sin duda alguna, avalanchas. Caminaron por encima de basura y piedras que lastimaban los pies de Magnolia, hasta que los forajidos se detuvieron frente a un alto edificio que parecía haber sido demolido solo a medias. Uno de sus lados permanecía todavía en pie. La pesada puerta del edificio fue abierta y como el duque titubeaba en entrar, lo empujaron hasta el interior. Con Magnolia todavía aferrada a su brazo, fueron conducidos a través de otra puerta hacia lo que parecía ser una celda larga y alta sin ventanas. Entonces el jefe pronunció un largo discurso. Mientras hablaba miraba a Magnolia, ya que se sabía que era más probable que ella entendiera a que lo hiciera el duque. Una o dos veces ella lo interrumpió para hacerle una pregunta en su griego limitado, pero él continuó impaciente con lo que quería decir hasta que al terminar dijo el duque en inglés: «Ustedes quedan, sí, hermano, no liberados, ustedes morir». Luego se marchó cerrando la puerta tras él, con un ruido que les hizo comprender que era de hierro. Unos minutos después oyeron que la puerta exterior se cerraba. Se hizo el silencio. Magnolia miraba hacia la puerta cerrada con ojos asustados, y el duque le dirigió la palabra con voz suave y tranquila. «Cuéntame qué fue lo que dijo». «Dijo, creo, que los dos hombres que han sido llevados a Atenas para ser sometidos a juicio van a ser ahorcados por sus crímenes, pero que nos cambiarán a nosotros por ellos, si las autoridades aceptan. Si no, nosotros moriremos ahorcados como ellos». Su voz temblaba tanto que le costó trabajo pronunciar las últimas palabras. Es evidente que les llevará algún tiempo llegar a Atenas y hacer comprender a las autoridades que nos tienen prisioneros, así que lo que tendremos que hacer es tratar de escapar. ¿Cómo podremos hacer eso?, preguntó Magnolia. Miró a su alrededor con desesperación mientras decía esto, y el duque comprendió que era una buena pregunta. «Me imagino que estamos en lo que debió ser la antigua prisión del pueblo». Era bastante pobre. Los muros de la celda en la que se encontraban habían sido pintarrajeados por los últimos prisioneros que habían estado allí. En los lugares en los que el yeso se había desmoronado, se veían los ladrillos desnudos. Levantó la mirada hacia el techo, que no parecía capaz de impedir que penetrara el agua, si es que llovía. Muy en lo alto, fuera del alcance de ellos, había una pequeña ventanita cubierta con barrotes. En un muro había una abertura. El duque se acercó a ella y vio que el lugar al que conducía debió haber sido usado como cocina o como cuarto de aseo por los prisioneros. Los lavaderos o cualquier otro equipo que podía haber contenido el lugar había desaparecido. Había solo un grifo que salía de un muro y un desagüe en el piso, bloqueado por el moho y los hongos. Esta habitación no tenía luz y él volvió a la celda y notó que había dos bancos de madera pegados a los muros, que debieron haberse usado como catres, pero ya no había colchones sobre ellos,
ni muebles de ninguna especie. Mientras se movía él de un lado a otro, Magnolia lo había estado observando y ahora preguntó: ¿Cómo, cómo podemos quedarnos aquí? Por favor, encuentra alguna forma de salir. Si el duque no estuviera tan preocupado, casi se hubiera sentido complacido de que ella le pidiera que la salvara. El único problema era que él no tenía la menor idea de cómo podía hacerlo. Se sentó en uno de los bancos con cierta inquietud, preguntándose si lo soportaría, pero descubrió que estaba hecha en forma muy sólida. Era una plancha de madera clavada con firmeza a 3 listones que sobresalían del muro. Era tan firme que había sobrevivido a la devastación del pueblo, cuando muchas otras cosas, incluyendo las casas mismas, se habían desmoronado. Extendió la mano hacia Magnolia. Ven a sentarte mientras pienso. Ha sido una larga caminata y sé muy bien que pronto el capitán del yate empezará a preocuparse porque no hemos vuelto. Pero, ¿cómo podría encontrarnos?, preguntó ella. El duque pensó que no sería imposible, solo que si el capitán y la tripulación trataban de rescatarlos, los bandidos le dispararían con la ventaja de que le sería fácil vencerlos, puesto que conocían el lugar. Se quedó sentado, reflexionando por algún tiempo, y luego habló. Ya viste cómo está construido este lugar. Cuando nos acercamos a él, me imagino que como hay un profundo precipicio de un lado de este edificio, no deben de estar vigilándonos con tanto cuidado como lo harían si pensaran que podemos escapar. Por eso es que de algún modo tenemos que encontrar la forma de hacerlo. ¿Pero cómo?, preguntó Magnolia. Eso es lo que tengo que descubrir. Yo te sugiero que te sientes lo mejor que puedas y que descanses los pies. Es posible que tengamos otra incómoda caminata durante la noche. Sabía al decir eso que no sería fácil. De hecho, iba a ser muy difícil, sobre todo porque tenía que proteger a Magnolia de aquellos hombres, que sin duda alguna los tratarían con mucha crueldad si los descubrían intentando huir. Entonces pensó que se había logrado escapar de algunas situaciones muy difíciles en la frontera noroeste de la India. No debía ser imposible hacerlo de unos cuantos bandidos albanos, que estaban seguros no debían tener mucha experiencia en retener prisioneros en esa área desolada del país. Magnolia observó al duque con ojos muy abiertos mientras él permanecía sentado, pensando y mirando hacia la ventanita que había en lo alto de la celda, hasta que por fin se puso de pie y se dirigió hacia la pequeña habitación oscura y de techo bajo que había servido de lavadero. Desde donde estaba sentada, Magnolia lo vio inclinarse para mirar en apariencia el piso y después tocar la pared que había detrás del grifo. Volvió sonriente a su lado. ¿Qué cosa encontraste?, preguntó ella. Bueno, tal vez esté equivocado. Quizá estoy haciéndote concebir falsas esperanzas, pero el muro que hay en el cuarto de al lado no parece tan espeso como los otros. De hecho, debido a que ha estado sometido a una humedad continua a causa del grifo, debe ser fácil de empujar, me imagino. Magnolia lanzó una pequeña exclamación y él prosiguió. Al mismo tiempo, tenemos que ser cuidadosos, muy cuidadosos, para que no vean lo que estamos haciendo. En ese caso nos amarrarían. Magnolia lanzó un pequeño grito de terror y extendió las manos hacia él. Por favor, no permitas que hagan eso. Me daría miedo, un miedo terrible si te hicieran eso a ti. Cuando vuelvan, como me imagino que lo harán, debemos tratar de mostrarnos resignados con nuestro destino. Y Magnolia, permíteme decirte cuánto lo siento. ¿Qué es lo que sientes? Haber sido lo bastante vanidoso para suponer que podía cuidar de ti sin necesidad de guardaespaldas. Ella lo miró por un momento como si pensara que no hablaba en serio, y luego expresó: ¿No te das cuenta de que no están interesados de ningún modo en mí o en mi dinero? Eres tú el que eres importante para ellos porque eres dueño de lo que ellos llaman un barco grande. Cuando les ofrecí millones de dólares o de libras y nos dejaban ir, dijeron que no querían dinero. Magnolia se echó a reír por un momento. Mi madre se sentiría horrorizada. Es la primera vez que nuestros dólares han sido del todo inútiles y no han podido pagar lo que queríamos. Magnolia parecía tan divertida que el duque también empezó a reír. Es en verdad una lección muy saludable, de la cual debemos sacar las conclusiones más evidentes. ¿Y cuáles son? Que debemos depender de nosotros mismos y de nuestro cerebro. Eso significa que tú y yo, Magnolia, tenemos que hacer algo juntos. Ella no pudo evitar reír como si considerara esto muy divertido. Entonces, sus ojos se encontraron con los del duque,
y a los dos les resultó muy difícil desviar la mirada. Capítulo 7. Magnolia permaneció de pie con la oreja pegada a la puerta escuchando. Todo lo que podía oír era el duque en el pequeño cuarto contiguo golpeando la pared con los dos pies. Sabía que estaba tendido de espaldas en el suelo y que después de quitarse la chaqueta para callar un poco el ruido con ella, estaba golpeando el muro húmedo con los pies con todas sus fuerzas. Le había explicado lo que intentaba hacer y ella comprendía muy bien que, si los bandidos lo sorprendían, ya no habría oportunidad de escapar, porque era muy probable que los ataran para evitar que hicieran otro intento. Escuchaba mientras oraba. La intensidad de sus oraciones por alguna razón le hacía sentir que su oído estaba más agudo que nunca y que pensaba con mayor claridad. Aunque el duque se mostraba tranquilo, ella sabía muy bien que estaba preocupado por la situación, y eso hacía que el temor que sentía surgir en su interior amenazara, por momentos, con ahogarla. Debido a que quería ser valiente y deseaba que él pensara que era una muchacha controlada, hasta que la oscuridad cayó logró ocultar con éxito su temor. Sabía que si no lograban escapar era muy probable que los bandidos los mataran cuando en Atenas ahorcaran a sus compañeros. De pronto se escuchó un gran estrépito que la hizo estremecer y comprendió que el duque había logrado, sin duda, su propósito de desmoronar parte de la pared, y lo que había oído eran las piedras que rodaban por la cuesta de la montaña. Magnolia contuvo la respiración. Si los bandidos la habían oído, también se lanzarían como tromba hacia la prisión. Les habían llevado unas 2 horas antes pan negro y queso y una botella de vino local, pero con los hombres que entraron en la celda no estaba el jefe del grupo, y cuando Magnolia trató de hablar con ellos no le contestaron. Solo la miraron con curiosidad, en una forma que a ella le pareció desagradable y que la hizo acercarse más al duque, buscando su protección. Dijeron algo que sin duda era impertinente o grosero, pero que ella por fortuna no comprendió y se alejaron, cerrando la puerta con llave tras ellos. Ahora Magnolia se quedó esperando pero los bandidos no parecieron hacer movimiento alguno, y después de unos minutos de silencio advirtió que el duque se hallaba cerca de ella. Se movió a tientas hacia él, palpando con las manos la oscuridad hasta que logró tocarlo. «Ahora escúchame bien», dijo el duque con una voz profunda y seria. Posteriormente, Magnolia nunca se atrevió a pensar en ese terrible momento en el que, siguiendo las instrucciones del duque, se había arrastrado a través del boquete hecho en el muro para descubrir que había un abismo de cientos de metros de profundidad directamente bajo ella. «No mires hacia abajo. Levántate con lentitud de cara al muro de la prisión y aférrate a él con las 2 manos». También le ordenó, antes de salir de la celda, que se quitara los zapatos para dar a sus pies una mejor oportunidad de asirse a las piedras. Le pareció que había demorado horas, aunque fueron en realidad solo 4 o 5 minutos, en dar la vuelta al muro de la prisión, siguiendo el duque paso a paso. Aunque el borde por el que avanzaban ahora era un poco más ancho, todavía había aquel espantoso precipicio bajo ellos. «Sigue avanzando», le ordenó el duque en un murmullo. «No mires hacia abajo. Acércate todo lo que puedas a la pared. No tienes que ir muy lejos». Debido a lo autoritario de su voz, ella le obedeció sin chistar, aunque su corazón palpitaba alocadamente de miedo y tenía los labios resecos. Cuando al fin llegó al borde, el duque le ordenó que se detuviera, y él se dejó caer de una altura de un par de metros. Entonces, aunque él le había dicho que no mirara, Magnolia pudo comprobar a la luz de la luna que había todavía que cruzar otro precipicio causado por un deslizamiento de tierra, antes que pudiera llegar a la seguridad relativa de los árboles que se distinguían del otro lado. El duque le ayudó con mucha gentileza a bajar hacia donde él estaba, casi levantándola en vilo. Le dijo con una voz que ella apenas podía escuchar: «Voy a llevarte sobre mi hombro. Es una posición incómoda, pero es la más segura, así que confía en mí». Ella hubiese querido responder, pero de algún modo le era imposible hacerlo. Temía que el duque se diera cuenta de que sus dientes estaban castañando. Sin esperar su respuesta, él la levantó, se la echó al hombro al estilo de un bombero y comenzó a cruzar el abismo pisando con firmeza el suelo a cada paso que daba y aferrándose a las piedras salientes con una mano. Solo una vez durante aquel peligroso recorrido abrió Magnolia los ojos, y cuando contempló lo que había debajo suyo tuvo que ahogar el grito de terror que subió a su garganta. Cuando pensaba que el duque caería en cualquier momento y los dos morirían en el fondo del abismo, él estaba saltando hacia el otro lado. Llegó con ella al lugar seguro junto a los arbustos que crecían junto al abismo. Y cuando ella se atrevió a mirar de nuevo, estaban ya a la sombra de los árboles.
Él la puso de pie con todo cuidado y mientras ella no podía hacer otra cosa que descansar su cabeza sobre el hombro de él y recobrar la respiración, le dijo: «Tenemos que alejarnos deprisa. Es posible que sientas que se te sube la sangre a la cabeza, pero voy a llevarte del mismo modo hasta que lleguemos, a una parte donde puedas caminar sin zapatos, sin lastimarte». Ella no contestó porque le era imposible hacerlo. Una vez más, él se le echó al hombro y sosteniéndola con fuerzas con el brazo izquierdo, echó a correr. Magnolia no esperaba que él se moviera con tanta rapidez o que fuera tan fuerte como para que el peso de ella no frenara la velocidad de su carrera. Sentía que era sacudida con violencia, pero la incomodidad no tenía importancia junto al conocimiento de que habían escapado y con un poco de suerte volverían a la seguridad del yate antes que sus captores pudieran descubrir lo que había sucedido. El duque siguió corriendo, tropezando a veces, resbalando otras en las piedras, pero siempre llevándola sostenida con firmeza, hasta que de pronto se detuvo y la bajó. ¿Qué sucede? Apenas si podía hablar y la sangre se había golpeado en su cabeza y la hacía sentirse mareada, pero Magnolia sintió el terror de que pudieran enfrentarse a un nuevo peligro inesperado. ¿Estás bien?, preguntó el duque. La forma en que te llevo debe ser horriblemente incómoda. Estoy bien, le aseguró Magnolia casi sin aliento. Por favor, vámonos antes de que vengan. Instintivamente, el duque miró por encima de su hombro hacia la oscuridad que había tras ellos. A la luz de la luna pudieron ver el techo de su prisión por encima de los árboles. Parecía muy lejana, pero todavía había bastante distancia entre ellos y el yate. Por favor, démonos prisa, ya puedo correr ahora. Hay demasiadas piedras en el camino, dijo el duque. La levantó en brazos, pero ahora la llevaba abrazada, oprimida contra su pecho. Magnolia hubiera querido protestar, pero la cercanía de él, la sensación que le producía sentir el calor del cuerpo masculino a través de la camisa delgada en la que ella apoyaba la mejilla, le produjo una emoción extraña que nunca antes había sentido. Con los brazos apretados con firmeza en torno a ella, el duque empezó a correr de nuevo, y ella se sintió segura porque estaba cerca de él. Aunque no podía entender lo que sucedía, su temor había desaparecido y se sentía feliz, tan feliz que en forma instintiva levantó el brazo izquierdo para rodear el cuello del duque y facilitar su tarea. Como si pensara que ella tenía miedo, el duque exclamó con una nota de triunfo en la voz: «No te preocupes, lo hemos logrado, ya no nos alcanzarán». En el momento mismo en que empezó a decir eso, se escucharon voces que gritaban en la distancia, detrás de ellos, y comprendiendo que había hablado demasiado pronto, el duque aumentó la velocidad y Magnolia se pegó a él con repentino terror. No era posible que perdieran la batalla en el último momento. No podía ser que los recapturaran después de esa peligrosa, aterradora fuga a través del precipicio. Le pareció, con pánico creciente, que las voces de los hombres se acercaban y se escuchó el sonido de un disparo, seguido de varios otros que retumbaron en el silencio de la noche. Oyó al duque lanzar una exclamación y entonces apareció frente a ellos la luz de dos linternas. Al acercarse vieron que eran marineros del yate. El duque llegó junto a ellos y al hacerlo una voz inglesa dijo: «Hemos estado terriblemente preocupados por sus señorías. Pensamos que habían tenido un accidente». «Fue algo peor que eso. Pero volvamos al yate tan pronto como sea posible. No hay tiempo que perder», contestó el duque. Un marinero se echó a correr con su linterna delante de ellos por el tortuoso sendero que descendía de los acantilados a la playa. El otro marinero se colocó detrás del duque. Un bote esperaba en la playa arenosa. El duque depositó a Magnolia en la embarcación antes de ayudar a los marineros a empujarla hacia el agua. Las luces del yate fueron el espectáculo más hermoso que Magnolia había visto en su vida. Pero cuando los marineros comenzaron a remar hacia el barco, se escuchó un grito repentino procedente de lo alto de los acantilados. Magnolia volvió la mirada y lanzó una exclamación de terror al ver las siluetas de los forajidos recortadas contra el cielo estrellado. «Rápido», ordenó el duque. «Pueden disparar». Mientras decía eso, se escuchó el sonido de una explosión. La bala dio justo a bastante distancia y enseguida, por órdenes del duque, los marineros hicieron que el bote diera la vuelta al barco y quedaron fuera de la vista de los bandidos. Una escalera de cuerda les fue arrojada desde la cubierta y varios brazos ayudaron a Magnolia a trepar a bordo. Se quedó indecisa, temblando de miedo hasta que el duque llegó a su lado. Él la tomó en sus brazos gritando: «Hágase a la mar ahora mismo, capitán Eriks. ¿Hay armas a bordo?» «Hay varios rifles deportivos, su señoría». «Tráiganlos», ordenó el duque. Llevó a Magnolia al salón y la depositó en el sofá más cercano. Como viera que iba a marcharse, extendió las manos hacia él gritando: «No me dejes, pueden».
Se interrumpió porque el duque había abandonado el salón y escuchó su voz reclamando un rifle. Entonces pensó con repentino terror que los malhechores podrían matarlo de un balazo antes que el yate pudiera alejarse lo suficiente como para ponerse fuera de su alcance. Con las luces de las claraboyas y las linternas encendidas en la cubierta, el duque sería blanco fácil. ¿Y si lo mataban? El solo pensar en ello le hizo lanzar un grito ahogado. En ese momento empezó a escuchar el repentino estampido de disparos hechos desde la playa, seguido por el de los que hacían desde el yate. Lo van a matar, yo sé que lo van a matar, murmuró en voz baja antes de desmayarse. Le pareció que fue mucho tiempo después cuando recobró el conocimiento. Entonces lo único que pareció importarle era que no se escuchaba ya el sonido de los disparos, sino el firme rugido de los motores del barco. Se estaban moviendo, se alejaban de los bandidos, y el duque estaba sano y salvo. Jarvis se lo había dicho. Fue él quien la encontró inconsciente y quien, según comprendió después, la había llevado a su camarote, la había hecho volver en sí con brandy y la había ayudado a desvestirse antes de meterse en la cama. Estaba demasiado inquieta por el duque, demasiado exhausta por todo lo que había ocurrido para sentir que él era más que una niñera atenta y que ella estaba a su cargo. Solo cuando escuchó la voz del duque afuera en el pasillo preguntó llena de ansiedad: ¿Su señoría está bien? Está muy bien, milady. Ahora mismo me haré cargo de él. Supongo que quiere asearse. Le diré que usted quiere verlo. El valet no esperó su respuesta, sino que se marchó. Apoyada contra las almohadas, Magnolia pensó que el sonido de la voz del duque en el camarote contiguo era lo más reconfortante que había escuchado en su vida. Estaba vivo e ileso. Comprendió que ya no tenía por qué tener miedo. Podían estar tranquilos, descansar después de todo lo que había sucedido. Está a salvo. Las palabras subieron a sus labios mientras sentía de nuevo que la llevaban en sus brazos, oprimida contra su pecho, y que ella escuchaba su corazón que palpitaba por efecto de la carrera que estaba realizando, en su intento por ponerla a salvo. Le había agradado la fuerza de sus brazos y la sensación de seguridad que le daba, a pesar del miedo que sentía. Comprendió que eso era algo que no deseaba perder nunca. Entonces, en el momento en que oyó al duque reír en el camarote de al lado, comprendió que lo amaba. Era tan asombroso, tan inesperado, que por un momento se quedó rígida pensando que no podía ser cierto. Comprendió que era lo que había experimentado en Nueva York cuando el inglés bailó con ella y sintió deseos de verlo otra vez, nada más que esta ocasión parecía ser algo mucho más profundo. Era tan intenso que invadía todo su cuerpo, desde la punta de los pies hasta el extremo de sus cabellos. Lo amo, se dijo, y sintió que no podía ser cierto, que debía de estar soñando. ¿Cómo pudo haber sucedido? ¿Cómo podía amar a un hombre al que había odiado y despreciado? Pero su cerebro le dijo que su amor era muy comprensible. El duque no solo era el hombre más apuesto y atractivo que había visto en su vida, sino también el más bondadoso, el más gentil y el más protector que había conocido. Era lo bastante inteligente para comprender que ningún otro hombre, ni siquiera su padre, habría sido lo bastante listo para hacerla caminar, sin gritar de miedo, por un borde de unos cuantos centímetros de ancho en el que un resbalón habría sido mortal. Gracias a que el duque le había hecho confiar en él, y gracias a que, según comprendía ahora, lo amaba, no supuso ni por un momento que no lograría lo que se habían propuesto. Es maravilloso, magnífico, se dijo, y sintió que su corazón palpitaba más aprisa, pero muy diferente de cómo lo había hecho durante la fuga. La puerta de su camarote se abrió, pero cuando levantó la vista ansiosa descubrió que no era el duque, sino Jarvis. Su señoría le envía sus respetos, milady. El cocinero ha preparado una sopa nutritiva para ustedes, que ya debe estar lista. Y su señoría quiere saber si puede tomarla aquí con usted. Sí, por supuesto, exclamó Magnolia llena de ansiedad. Jarvis desapareció y volvió unos minutos después con una bandeja en la que había una sopera y 2 tazas, además de una botella de champaña con una cubeta de hielo. Arregló todo en una mesita junto a la cama y Magnolia comprendió que, aunque no tenía hambre, porque el duque le había hecho comer algo de lo que los bandidos les había llevado, con objeto de que no perdiera las fuerzas, comería toda la sopa que fuera necesaria con tal de que él se quedara largo tiempo con ella. Su señoría está terminando de bañarse, le informó Jarvis y abandonó el camarote. Cuando la puerta se abrió de nuevo, fue el duque quien entró. Tanto las manos como la ropa que llevaba puesta cuando escaparon estaban muy sucias, como las suyas, recordó Magnolia. Se habían manchado durante su estancia en la celda y su escapatoria. Ahora el duque llevaba puesta una larga bata de satén azul oscuro y un pañuelo de seda blanca anudado al cuello que le daba un aspecto un tanto bohemio.
Su cabello recién lavado todavía estaba húmedo. Debido a que se sentía muy feliz de verlo, Magnolia no pensó en su propia apariencia. No comprendió que en el lecho de sábanas color rosa, con el cabello rubio cayendo sobre sus hombros, estaba muy hermosa, casi insustancial, en tanto que sus ojos parecían llenarle el rostro. ¿Ya te sientes bien?, preguntó el duque con voz profunda al acercarse al lecho. Sí, gracias. Jarvis me dijo que te desmayaste. Fue muy tonto de mi parte, pero tenía tanto miedo de que pudieran herirte. Se hizo un leve silencio y entonces el duque preguntó: ¿Estabas pensando en mí? Sí, y estaba segura de que querían matarte por ser tan listo como para escapar de ellos. Bueno, pues no lo hicieron, declaró el duque en tono de satisfacción. Y en realidad herimos a 2 de ellos, si es que no estaban muertos. Mientras hablaba, sirvió otra taza para él. Magnolia tomó la sopa porque él se lo había dado, pero comprendió que no tenía hambre y después de unos cuantos sorbos la dejó de nuevo sobre la mesa junto a la cama. Mientras el duque bebía su sopa, Magnolia advirtió que sus ojos no se alejaban de ella, y eso la hizo sentir muy tímida. Al mismo tiempo, porque él estaba ahí, porque estaba a salvo, ella sentía una inexplicable alegría que parecía iluminar el camarote como si estuviera lleno de la luz del sol. El duque terminó de beber y dijo: ¿Cómo pude imaginar, cómo pude soñar siquiera que íbamos a vernos envueltos en una situación tan terrible? Pero como hemos sobrevivido y pienso que lo hemos hecho con honores, creo que deberíamos brindar por nosotros. Jarvis entró en ese momento en el camarote y retiró la sopera y las tazas, dejando solo el champaña. El duque llenó 2 copas, alcanzó una Magnolia y levantó la suya. Sus ojos se encontraron con los suyos y dijo con mucha suavidad: a la mujer más valerosa que he conocido. Magnolia sintió que la sangre se agolpaba en sus mejillas, pero contestó: al hombre más valeroso de la tierra, al hombre lo bastante audaz para salvarnos. Magnolia parpadeó y sus pestañas sombrearon sus mejillas mientras tomaba un sorbo de champaña. Entonces, con un salto de su corazón, advirtió que el duque se había sentado en el borde de la cama frente a ella. Quiero decirte, murmuró él, lo maravillosa que estuviste. Creo que cualquier otra mujer en esas circunstancias hubiera gritado o llorado, o cuando menos hubiera protestado y se hubiera quejado. Debido a lo que dijo y al tono de voz que nunca antes había escuchado en su boca, Magnolia no solo se sintió tímida, sino que las lágrimas asomaron a sus ojos. Era tan maravilloso que pensara así de ella cuando había sido él quien había hecho posible la fuga, él quien la había llevado a un lugar seguro. Si no hubiera sido tan fuerte, habrían sido fácilmente recapturados y se encontraría ahora en una posición muy diferente. Tú fuiste el maravilloso, exclamó ella emocionada, y el duque bajó su copa. Es difícil encontrar las palabras adecuadas para decirte lo que siento. Tengo un miedo desesperado, Magnolia, de asustarte. No creo que después de este día tendré miedo de nada si tú estás conmigo, contestó ella un poco indecisa. Espero que eso sea de verdad. Pero no estaba pensando en tu miedo de los forajidos, sino de mí. El duque notó que el rubor que invadía su rostro realzaba su hermosura. Advirtió también que sus palabras le habían hecho temblar un poco, pero comprendió que esta vez no era de miedo. Entonces dijo con mucha suavidad: si no fueras una heredera y no estuvieras ya casada, te pediría de rodillas, si fuera necesario, que aceptaras ser mi esposa. Supo al decir eso cómo debía sentir el jugador que apostaba todo lo que tenía en el mundo a una jugada y rezaba porque saliera la carta que él necesitaba. Después de lo que a él le pareció una larga pausa, Magnolia contestó: si no fueras un duque y no tuvieras una esposa muy posesiva, yo te diría sí. El duque contuvo el aliento. ¿Es posesiva mi esposa? Muy posesiva. Jamás dejará que te vayas. El duque se acercó un poco más. Mi amor, mi vida, ¿es eso cierto? Magnolia no contestó y después de un momento el duque agregó en un tono diferente: por lo que más quieras, Magnolia, no juegues conmigo. Te quiero con tanta desesperación que no puedo pensar con claridad, pero no podría soportar que, llena de miedo, me rehuyas otra vez. Haré todo lo que tú quieras, pero te suplico que trates de confiar en mí. Magnolia levantó la vista hacia él y vio que el rostro del duque estaba muy cerca del suyo.
Yo, yo confío en ti y te amo. El duque lanzó un sonido indescifrable y tomó las manos de ella entre las suyas. ¿Lo dices de veras? Mi amor, cuando iba corriendo contigo en brazos hacia la salvación, tuve la extraña sensación de que corría también hacia nuestra felicidad. Yo también pensé eso. Sentía tu corazón latiendo contra el mío y quería tenerte más cerca y más cerca todavía. Eso es lo que vas a lograr ahora. La rodeó en sus brazos y con lentitud, con mucha lentitud, como si todavía tuviera miedo de asustarla, sus labios se encontraron los de ella. Al besarla, comprendió que, como esperaba, su boca era suave, dulce e inocente, y le producía un éxtasis que jamás en su vida había conocido. Para Magnolia era todo lo que había deseado, lo que pensó que nunca encontraría. Era el amor que siempre había creído estaría fuera de su alcance, un amor que no tenía nada que ver con su dinero, sino con solo ser solo ella misma. Sintió que en aquel beso le daba al duque su alma y su corazón enteros, pero estaba segura de que eso era también lo que él le entregaba. Cuando sus labios se tornaron más exigentes, Magnolia sintió que el duque la llevaba a la cumbre más alta de las montañas, que el mundo quedaba atrás y solo existían las estrellas, el cielo y ellos. Hubiera querido apretarse más contra él y cuando por fin el duque levantó la cabeza, Magnolia dijo con una voz que parecía temblar de felicidad: Te quiero, te amo. Y yo te amo a ti, mi adorada. Te amo porque eres la persona más encantadora que he conocido en mi vida y porque creo que tú y yo estábamos destinados uno al otro desde los albores del tiempo. Me gustaría creer eso, y no importaría quiénes fuéramos ni lo que poseyéramos, nos amaríamos igual, ¿verdad? El duque comprendió lo importante que era su pregunta. Yo te amaría tanto como ahora, aunque hubieras nacido en el arroyo y no tuvieras nada más que tus adorables labios. La besó de nuevo hasta que ella sintió que alcanzaba un éxtasis jamás soñado. Te amo, y quisiera que no fueras un duque. Entonces podríamos vivir en una casita perdida en las montañas, donde yo podría cuidarte y demostrarte que nada tiene la menor importancia para mí, excepto tú que eres tan valeroso. ¿De veras crees que soy valeroso?, preguntó el duque. Bajó la vista hacia ella y Magnolia pudo ver el amor en sus ojos cuando añadió: Eres la persona más hermosa que he visto, además de ser la más inteligente y la más valiente, pero ahora tienes que ser algo más. ¿Qué, qué es? La más amorosa. Quiero tu amor, Magnolia. Lo deseo con desesperación. Ya no puedo imaginar mi vida sin ti. Es tuyo, todo tuyo, respondió ella con una nota de pasión en la voz. Quiero pertenecerte, estar contigo, siempre segura, como me sentí cuando me llevabas a través de ese horrible precipicio. Te protegeré en el futuro mucho mejor de lo que lo he hecho hasta ahora, prometió el duque con firmeza. Tal vez fue una buena cosa lo que sucedió, porque me hizo comprender lo mucho que te amaba. Cuando pensé que los malhechores podrían matarte, sentí que si tú morías, mi vida entera sería 1000 pedazos. Mi preciosa, mi amor. Fue tonto e imprudente de mi parte no comprender que en lugares primitivos y agrestes como este, siempre hay individuos que quieren usar a la gente para sus propios fines. No tengo miedo de ellos si tú estás conmigo. Nunca dejaré que tenga miedo de nada y por supuesto que lo tengas de mí. Jamás. Tendré miedo solo si te enfadas conmigo. ¿Cómo podría enfadarme con alguien tan dulce y perfecta? Podría haber otras 10.000 rosas rojas. El duque se echó a reír. Si las hay, te haré pagar por ellas con 10.000 besos. Eso me gustaría mucho. Magnolia rodeó su cuello con los brazos para atraerlo hacia ella. Al decir eso, pero en lugar de besarla en los labios como ella esperaba, la besó en el cuello y la sintió temblar con una nueva sensación para ella desconocida. La besó hasta que su respiración comenzó a surgir jadeante de sus labios. Sus párpados parecieron hacerse pesados y se movió bajo las sábanas. Magnolia no comprendía lo que estaba sintiendo, pero quería que la siguiera besando de un modo excitante, extraño, que era diferente, muy diferente de lo que ella había imaginado que nadie pudiera sentir. Te amo, Magnolia, repitió el duque con voz profunda y ronca. Y te deseo, mi amor, te deseo como mi esposa, pero no haré nada que tú no quieras que yo haga. Yo quiero estar cerca de ti, mucho más cerca, por favor.
Mi amor, mi adorado Seldo, hazme tu esposa, tu verdadera esposa. El duque lanzó una exclamación triunfal. Apagó las luces, todas menos una, y quitándose la bata se deslizó dentro del lecho junto a ella. El duque la tomó en sus brazos. Es un poco tarde para decir esto ahora, mi adorada, pero te prometí que no te tocaría hasta que tú me pidieras que lo hiciera. Magnolia lanzó una carcajada de franca felicidad que borró toda su timidez y moviéndose más cerca del duque de lo que ya estaba, murmuró: tócame, por favor, tócame, solo que, Seldon, solo que me hace sentir tan extraña, tan excitada. Eso es lo que quiero que sientas, y si yo te excito a ti, tú, mi adorada mujercita, me excitas hasta la locura. Su voz era ronca de pasión, pero trató de controlarse y añadió: pero seré muy gentil. No debes permitir que te asuste o te escandalice. Al decir eso, retiró el camisón de sus hombros y su mano empezó a acariciar sus senos. Te quiero y todo lo que tú hagas será perfecto y divino. Te amo, te adoro, exclamó el duque. Entonces sus corazones empezaron a latir al unísono y su beso fue el de un luchador, de un conquistador que había enfrentado enemigos tremendos y había salido victorioso. Sin embargo, fue muy gentil cuando ella se rindió a la insistencia de su boca, de sus manos y de su cuerpo. El amor lo transportó hasta el mismo cielo y en ese momento comprendieron que nada importaba, excepto que, como hombre y mujer, eran ahora uno solo y lo serían a través de la eternidad. Fin.